Bueno, estamos con nuestro invitado Juan Pablo Lolé, diplomático. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas de los que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Retomando un poco la conversación que habíamos tenido la otra vez, y ahora todo este nuevo, no sé si nuevo mapa internacional, pero renovarse del terrorismo internacional, todos estos problemas que han surgido en los últimos tiempos. ¿Qué tiene para decirnos, no? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, lo cierto que de la última vez que nos vimos han pasado cosas importantes, como ser, por ejemplo, los atentados terroristas, el golpe en Turquía, el cuestionamiento ya cada vez más radical de la posición de Venezuela, sigue el tema de los refugiados, Sí. la victoria de Trump en la interna republicana. Sí, le mencioné el terrorismo internacional porque, digamos, fue lo más fuerte que ha ocurrido, sí, ¿no? Lo que más impactó. Pero sí, bueno, fue lo más chocante. Lo más chocante. Es verdad. Pero sí, hay una agenda internacional muy compleja y la agenda internacional va a seguir siendo así por mucho tiempo. No va a haber más una agenda tranquila. Eso es un patrimonio de otra época. Y porque hay un actor internacional que no estaba previsto, que es el ISIS, que está en todos lados. Digamos que técnicamente el teatro de operaciones de ellos desde el punto de vista de atentados terroristas es el mundo, entonces puede ocurrir en cualquier lado, en cualquier momento. Qué difícil esto que está diciendo Juan Pablo, digo, ¿no? Difícil como ciudadanos, ya Sí, nos claro. ponemos como ciudadanos, porque bueno, nadie está exento a esto, ¿no? Absolutamente. Entonces digo, qué riesgo para el viaje, para viajar en nuestro país, donde fuere, digo, ¿no? Es un riesgo permanente, la gente tiene que tomar conciencia de esto, la gente cree de que porque está lejos no tiene nada que ver, justamente los lugares más alejados a veces son elegidos porque son blancos menos previsibles, y esto nos ocurrió a nosotros en el atentado del AMIA y de la Embajada de Israel. ¿Por qué? Y bueno, porque la Argentina hay cosas que no controlaba y cosas que sigue sin controlar. Ahora parecería que, visto a la distancia, ¿no? Y con esa perspectiva que nos dan los años, parecería que el atentado, o los atentados a la Embajada y a la AMIA, eran atentados, si se me permite utilizar de alguna manera esta calificación, de una estructura más orgánica, en el sentido, ¿no?, de que la yihad islámica, el Hezbollah, tenían una estructura orgánica, esos grupos terroristas. Ahora es una forma inorgánica. Incluso aparecen sectores o actores individuales que se montan, ¿no?, a estos grupos. Eso diría yo que es una evolución del terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo, uno tenía una imagen que era una organización, que tiene una centralidad, una verticalidad, y hoy lo que hay son adhesiones que no terminan siendo orgánicas y que actúan en nombre de. Claro. Eso es más grave todavía. Incluso estas expresiones que hasta con características, bueno, se está investigando por estos días, ¿no? Si por allí tienen alguna remota conexión, pero estas expresiones hasta absurdas, ¿no?, de personas que incluso uno podría calificar o descalificar, ¿no?, con palabras quizás hasta vulgares, ¿no?, que se montan a todos estos movimientos y hacen cosas como ha ocurrido aquí en la Argentina en estos días, ¿no?, estas amenazas, incluso, insisto, por calificarlo de alguna manera hasta absurdas, ¿no? Sí, cuando uno ve, por ejemplo, el acto terrorista de Niza, un hombre que se sube a un camión y atropella una manifestación de personas. Y ni siquiera tenía un vínculo directo. Lo que ocurrió en Alemania tampoco pudieron comprobar que tuviera un vínculo directo. Pero debe haber, sí, vínculos indirectos, vínculos culturales, familiares. Por ejemplo, estos dos argelinos que ahora hicieron el último atentado en Francia, y bueno, ellos evocaban lo que eran los argelinos al siglo pasado, ¿no? Entonces, todas las consecuencias de los ciudadanos nacionales que vienen de emigraciones de territorios coloniales, que es el caso de Francia. Y ahí es un problema. Por ejemplo, Alemania tiene 4 millones de turcos. Y ya hay 2 y 3 generaciones de hijos de turcos. Y el poder de asimilación que tienen es relativo. Nunca es
nunca es profundo ni total. Entonces, claro, eso genera una serie de percepciones de identidad cultural Seguro. que son diferentes, y la única forma de abrir eso es abrirlo en serio, no dejarlo cerrado y siempre tironeándolo. Yo no sé qué consecuencias va a tener ahora el bombardeo sobre Libia, porque ahí hay, obviamente, hay fuentes terroristas, y cuando uno mira para atrás, cuando uno creía que la primavera árabe iba a ser la democratización del mundo árabe, se dio exactamente lo contrario. Los gobiernos que habían eran gobiernos en algún sentido que generaban orden y estabilidad, y eso era un orden autocrático, era un orden muy sectario, grupos de familia y demás, el caso de Gaddafi, el caso de Irak y demás. Cuando eso deja de existir, lo que viene son organizaciones étnico-religiosas que provocan un caos generalizado y una guerra que ciertamente muchas veces no se sabe identificar. Seguro. ¿Quién es quién? Juan Pablo dijo hace un momento, voy a ir un poquito para atrás, que me preocupó, que hay frentes que nuestro país está atento, ¿no? En el tema de prevenir algún posible atentado, y otros frentes que no. ¿Cuáles no, por ejemplo? Mire, concretamente la frontera. No es ningún secreto que las fronteras argentinas están muy vulnerables. ¿La falta de radares? Falta de radares, falta de control. Usted iba por Libertador y General Paz y encontraba la prefectura controlando automóviles y la gendarmería en el conurbano. Cuando la creación de la gendarmería era para cuidar las fronteras y la prefectura cuidar los ríos. Bueno, acá tenemos una distorsión del concepto de seguridad que es muy importante, y esto afecta directamente la seguridad. Si no, no podría circular indocumentados como circulan en la Argentina, si no, no podría haberse producido en 10, 15 años la Argentina un país de tránsito y de producción de droga, y todo esto tiene que ver con haber descuidado las fronteras. Esto es así. Y Brasil, bueno, usted fue embajador en Brasil, además de España, digo, la situación que está viviendo Brasil, ¿cómo articulamos hoy en día? ¿No articulamos? Y lo de Brasil, en realidad en América del Sur hubo 3 procesos para mí para analizar. El de Brasil es un proceso que está pendiente de resolución definitiva, para ponerle un título. ¿Por qué? Porque hay un impeachment, hay una presidenta suspendida, y a partir del mes que viene, de este mes, se va a resolver ese tema. Se resolverá a favor o en contra de la permanencia de Dilma Rousseff. Si se resuelve a favor, vuelve, y ella se compromete, pues esto yo creo que es un acuerdo con Lula, a convocar elecciones en 60 días. ¿Esto por qué? Bueno, obviamente porque Lula está con un porcentaje en las encuestas más importante que sus seguidores, y podría ser proclamado presidente. Esto es lo que piensa el PT. ¿Puede ir presa Dilma Rousseff? ¿Puede ir presa? Yo creo que ella no, por ahora uno diría que no hay ninguna causa por la cual ella puede ir presa. No. Puede ser que surja después esto. ¿Y Lula? Y Lula hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. Dependerá también de la delación premiada, que es la ley del arrepentido, claro, que tienen allá, que está exponiendo Marcelo Debrecht, que es un poco el que ha conducido todo el tema de la financiación ilegal en Brasil desde el punto de vista empresario. Ahora, en el caso de Venezuela, el caso de Brasil tiene esta situación. El caso de Venezuela tiene un gobierno cuestionado internamente por la mayoría de la población, prueba de ello que pierde el Parlamento, pierde todo. Tiene todavía un sector importante del ejército a favor, y tiene un cuestionamiento global. Entonces uno dice, un gobierno así en términos normales, políticos, si no fuera por la fuerza, hubiera sido destituido. Seguro. Si hubiera elecciones normales, se hubiera perdido. Normales, dijo Normal. Una palabra clave en esa sociedad, claro, ¿no? Digo.
País donde la población se escapa a Colombia para buscar alimentos y al norte de Brasil para buscar alimentos, imagínense que no dura mucho. No, seguro. El dólar a 30 el barril, cuando ellos empezaron, el gobierno estaba a 100, 110, 130. Todo eso sin capacidad de resolver problemas estructurales. Uno dice, ¿quién gobierna en Venezuela? Bueno, gobierna Maduro con apoyo del ejército. La pregunta es si el apoyo del ejército va a ser permanente o si el apoyo del ejército va a ser para que haya lo que se llama el famoso revocatorio, que finalmente es lo que están todos esperando. Si hay revocatorio, obviamente Maduro pierde. Entonces tenemos un escenario en el cual tenemos a Venezuela en esta situación, a Brasil en una situación pendiente, porque si Dilma Rousseff es desplazada, Temer se autoexcluyó como candidato y dice yo quiero terminar 2 años. O sea que el 2018, de acuerdo con la norma electoral, él sería excluido y habría una elección con los nuevos participantes. Y en el caso de la Argentina es una situación bastante especial porque toda esta crisis que hay en la región, en la Argentina hubo un cambio de gobierno, que coincidió que cuando los otros países no tenían cambio de gobierno porque ya lo habían hecho, nosotros hicimos el cambio de gobierno. Entonces la Argentina en un sentido está en una situación mejor, porque todo cambio de gobierno tiene una espera, todo cambio de gobierno tiene un tiempo para que pase y se acomode, y el conflicto que hay en la Argentina tiene que ver con la estructura económica y yo creo que con 4 elementos centrales, que es un país que heredó la recesión del gobierno anterior y no, aparentemente no hay medidas que la resuelvan hasta ahora y pasaron 6 meses, heredó la inflación que incluso llegó a subir más de lo que estaba previsto, heredó la pobreza, que estamos casi en un 30%, y heredó toda la corrupción. Entonces, obviamente, cuando uno ve el nuevo gobierno de la Argentina, tiene los problemas de todos los gobiernos que han estado en la región y tiene la ventaja de que hay una expectativa a favor. Y bueno, esa expectativa le está jugando a favor al gobierno de Macri. Bueno, mientras también está recomponiéndose la oposición de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, yo ahí tengo mis dudas que la oposición se está recomponiendo. O por lo menos debatiendo, ¿no? Debatiendo, haciendo un debate interno. Sí, yo creo que el problema del debate interno me hace acordar cuando Herminio Iglesias decía la autocrítica que la hagan los otros, nosotros no tenemos por qué autocriticarnos. Yo tengo la sensación de que la oposición, y hablo acá del justicialismo, hoy lo que está es fragmentado. De los 4 temas que hemos hablado, recesión, inflación, pobreza y corrupción, no hay un solo pronunciamiento de ninguno de los sectores que dé un documento y explique cada uno de esos puntos y qué es lo que propone como alternativa. Cuando estos son los temas centrales que tiene un país, y de estos temas el justicialismo es responsable de muchos de ellos, no solo, y bueno, lo único que podemos hacer es esperar, tenemos una conducción que no conduce, tenemos alternativas a la conducción que tampoco emergen como con capacidad de conducir el conjunto, y después mi percepción es que cuando un partido político gobierna como gobernamos nosotros casi durante 30 años, porque acá son 26, nosotros tenemos o hacemos un replanteo en serio para adentro, donde los que estuvieron se pongan a la cola y que pongan al frente caras nuevas, vidas nuevas, historias nuevas, o esto va a seguir siempre mezclándose y nunca va a terminar definiendo un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Porque la la sociedad está esperando que eso ocurra y el justicialismo no lo está dando. No tiene la posibilidad de darlo. Probablemente en el interior sea más fácil por algunos liderazgos nuevos que hay, pero en el conjunto del país no se ve. No le nombro ningún sindicalista, dejémoslo de aparte porque hacen política obviamente, pero no le nombro ningún sindicalista porque aparte ellos ahora están resolviendo sus cuitas también, se van a unir, etcétera.
o unificar una vez más. Pero le nombro algún par, Massa, Urtubey, etcétera. ¿Pueden dársele el mote de caras nuevas o por lo menos renovación? Yo creo que son figuras de la política nuevas, pero no tienen la conducción digamos, no están avalados desde el punto de vista del justicialismo, porque el justicialismo hoy no puede avalar a nadie si está dividido. El justicialismo llegó dividido en la elección. El kirchnerismo lo acusa a Massa de no haber jugado en unidad y a raíz de eso se pierde la elección. Massa dice que con el kirchnerismo perdía igual y peor, no hubiera sacado ni los votos que sacó. Después está De la Sota, que ganó bien Córdoba, pero lo cierto es que Córdoba es políticamente un mundo aparte, porque era una provincia tradicionalmente radical, que el peronismo la empieza a ganar sucesivamente. Después está otros liderazgos que uno puede ver, bueno, en Tucumán, que ganó Mansur. Después tenemos en Mendoza, que ganaron los radicales. En el Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, Chaco, que ganó Gildo de nuevo. Cuando uno empieza a mirar, lo que queda es bastante poco. Sí, lo que pasa es que también son provincias con particularidades, con sus tradiciones y con sus reconversiones también y sus acomodos, ¿no? Ahora, el problema del justicialismo es cuántos quieren renovarlo y cuántos quieren usarlo. Claro. Entonces la pregunta es, el peronismo siempre tuvo un conjunto de valores ideales en los cuales se encolumnaba la gente. Y hoy la gente no se siente encolumnada por nadie, esta es la verdad. Juan Pablo, creo que Jorge va a coincidir, no queremos irnos de esta entrevista sin volver a su especialidad, digamos, y a su pasión también por los temas internacionales, y no podemos dejar de preguntarle si es lo mismo para la Argentina, o va a ser lo mismo para la Argentina, Hillary Clinton o Donald Trump. Yo creo que cuando uno mira la imprevisibilidad, yo no recuerdo una situación igual en Estados Unidos. No. Yo leí bastante, ¿no? Porque bueno. No hay nada igual. Es verdad. Que el presidente Obama diga de que Trump es un incompetente para ejercer el poder es llamativo. No hay muchos antecedentes de que un presidente se inmiscuya tanto en ejercicio en la política interna, en una campaña, ¿no es cierto? Hay una fractura, con esa dureza, ¿no? Sí, hay una fractura en el Partido Republicano. Las encuestas hoy están diciendo de que Hillary Clinton está 6, 7, 8 puntos arriba de Trump. La pregunta de fondo es, ¿qué es lo que piensa el ciudadano medio de Estados Unidos? Y hay una parte importante del ciudadano medio de Estados Unidos que piensa como Trump. Pero no cuando Trump habla de política internacional, no, los problemas del día a día. Claro. Y le identifican a Hillary Clinton con lo que les llevó a la sucesión de problemas como tuvieron Lehman Brothers, la crisis económica, lo cual todo eso aparentemente está más estabilizado. Es muy criticada ella también por la política internacional. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que más nos conviene a la Argentina? Mire, la Argentina, en la situación que está, lo que le conviene es no lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Bien. Si la Argentina mejora sus indicadores internos, sea quien sea que tenga que gobernar Estados Unidos, nosotros vamos a tener mayores posibilidades de establecer una relación mejor con los Estados Unidos. Si tengo que dar una opinión personal, una es la Argentina. La Argentina lo que necesita es estabilizarse para poder relacionarse con el mundo. La Argentina no está estabilizada, tiene un nuevo gobierno, pero tiene indicadores que todavía son muy precarios, muy precarios. Hay una expectativa muy grande, pero esa expectativa no se está reflejando en los hechos. A la Argentina objetivamente sería más racional que gane Hillary Clinton. Yo creo también que Trump puede ser un candidato, en caso de ganar imprevisible, que cuando gane cambie radicalmente sus posiciones. Porque el mundo es mucho más difícil, sobre todo por una potencia como es Estados Unidos, para manejarla por un libre pensador. Ha sido Juan Pablo Lolé.
Vamos a vender y seguimos con más Política a la Carta. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Bien, y ya cerrando, hay un tema que lo presentamos con Luis en la apertura del programa, que es la coparticipación y esta, diríamos, vueltas, ojalá, para que no queden los discursivos, Luis, es la vuelta al verdadero federalismo, ¿no? Sí, que también fue contemporáneo con esta devolución del dinero a las obras sociales, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo importante en esto es el rol, la decisión. Vamos a ir por una parte de quien manejan o de quienes manejan los distintos ejecutivos. O de departamentos ejecutivos, vamos a detenernos en María Eugenia Vidal. Es muy importante la decisión, aprovechando que Mauricio Macri, el presidente de la Nación, son del mismo partido. Pero también hay que resaltar al Frente Renovador, que está apoyando esto, y a todos los diputados a nivel provincial de Margarita Stolbizer, que es un sector importante que también están apoyando a esta decisión de María Eugenia Vidal. Sí. Y se da un fenómeno muy particular, ¿no? Que más allá de la coparticipación, también hay otros sectores que le recuerdan al gobierno cuando por ahí se pone un poquito remolón en algunas cosas. Más que al gobierno, porque forman parte de esa coalición gubernamental, al principal sector del gobierno, que es el PRO, ¿no es cierto? Y esto se vio, por ejemplo, cuando Elisa Carrió embistió estos días en esa investigación que promovió sobre el gobierno de Daniel Scioli, ¿no es cierto? Más allá de lo que disponga o no la justicia, según las pruebas que tengan esta investigación, vio que a lo mejor el gobierno de Macri estaba un poquito remolón en ese tema, estaba muy concentrado en el gobierno de Cristina Fernández y se había olvidado un poquitito de investigar la gestión de Daniel Scioli. Entonces Elisa Carrió salió con los tapones de punta y a recordar que había una denuncia y había también una investigación pendiente sobre ello, ¿no? Entonces pareció que hubo un chisporroteo allí, pero dijo, no nos olvidemos también de que hay otras cuestiones que investigar, ¿no? Entonces esa coalición va marchando allí, pero vamos a ver si se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto? Deseamos, pero también, como dijiste vos, hay que rescatar eso, ¿no? Ese empuje que tienen para apoyarlo también en las cosas importantes, como hizo Margarita Stolbizer en esta cuestión de recuperar esos principios históricos del federalismo, ¿no? Deseamos que el federalismo no quede en lo discursivo. Nos despedimos. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene y gracias por habernos acompañado en esto que es Política a la Carta.